Hola, mi nombre es Carlos José Flores Pacheco. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y pertenezco al curso de Física General. Para la sustentación de este ejercicio voy a explicar del ejercicio 1, voy a explicar lo relacionado con la conservación de la energía. En este trabajo he realizado con fuerzas y el uso del dinamómetro casero. Este, En primer lugar, se construyó un calibrómetro, se calibró un dinamómetro usando una jeringa. eh, para calibrarlo se colocaron diferentes masas y se midió el desplazamiento del émbolo. Eh, Aquí en la tabla número 1 podemos ver los resultados de la calibración, donde se relacionaron las masas utilizadas para el desplazamiento del émbolo y las fuerzas correspondientes. Al graficar esta fuerza con los desplazamientos se obtuvo una relación aproximadamente lineal, una ecuación cercana a fuerza es igual a 75,77 eh, más 0,30, como lo vemos acá. Vemos la variable esta. Este, Esto permitió comprobar que el diamómetro funciona de manera proporcional. A mayor fuerza, mayor desplazamiento. Después se realizó eh, el experimento número 1, donde se arrojó una bolsa de arroz, eh, donde se arrojó una bolsa de arroz sobre una mesa durante una distancia de 50 centímetros, manteniendo un movimiento lento, uniforme y horizontal. Mm, Como podemos ver en la tabla 2. Tabla 2, acá, no, la tabla 2. En la tabla 2, donde aparecen las masas utilizadas, la fuerza de medida con el dinamómetro, el trabajo de la fuerza aplicada y el trabajo de la fricción y el trabajo neto. El resultado principal fue que al aumentar la masa en la bolsa, también aumentó la fuerza necesaria para moverla y por lo tanto aumentó el trabajo realizado pues, con fuerza aplicada. En este caso, eh, el trabajo fue positivo porque pues, iba en la misma dirección este, del desplazamiento. En cambio, la fricción realizó trabajo negativo porque se oponía al movimiento. Con la bolsa y la energía principal gravitacional, potencial gravitacional, estos resultados muestran que el trabajo realizado al levantar la bolsa eh, se transforma en energía potencial y gravitacional. También se observa que si la bolsa llega a sí misma a la misma altura, la energía potencial depende de la altura y no de la trayectoria recorrida. Es por esto que el experimento permite conocer que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, ya que el trabajo depende del punto inicial y final y no del camino seguido. Después se realizó el experimento número 3, que consiste en dejar caer una bolsa en la altura de 2 metros. En la tabla número 4, bueno, en la tabla número 4 se registran los tiempos de caída de los medios experimentalmente. Por cada masa se realizaron varias mediciones para obtener un promedio más confiable, como aquí lo podemos ver. Estos datos nos permiten hacer un análisis cinemático del movimiento. En la tabla 5 se muestran las velocidades finales calculadas
mediante la cinemática, que allí se observa que las velocidades más cercanas entre sí pueden variar por errores de la medición, especialmente en el uso del cronómetro manual. Luego se aplicó un principio eh, de conservación de la energía, que como por ejemplo en la tabla número 6 el resultado que usa un enfoque energético donde se calcula la energía potencial inicial y la velocidad final teórica. En este caso, la velocidad final resultó prácticamente igual que las diferentes masas, este, lo cual mostró que la velocidad de caída no depende de la masa del objeto. Y finalmente, pues tenemos la tabla número 7 que se comparan las velocidades obtenidas cinemática y la conservación de la energía, además del porcentaje de error. Los resultados muestran que las velocidades del análisis sistemático fueron menores que las del análisis energético, principalmente con las limitaciones del método experimental y un factor humano que puede medir tiempos muy cortos. En conclusión general, este ejercicio permitió comprobar que el trabajo aumenta cuando aumenta la masa y la fuerza aplicada. También se evidenció que cuando el objeto se mueve a velocidad constante, el trabajo neto es cero. Además de que se pudo verificar que la energía potencial gravitacional depende del alto y la velocidad final de la caída, no depende de la caída de la masa. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Colocamos el enlace de la sustentación. Muchas gracias al tutor por su atención.